El cielo sobre Ucrania no es un espacio vacío. Es un tablero de ajedrez. Tridimensional. Violento. Donde cada movimiento es una apuesta de vida o muerte. Y las piezas no son de madera ni de marfil. Son de titanio y acero. En este tablero, algunas piezas son peones. Otras, torres. Y unas pocas, son reinas. Depredadores diseñados con un único propósito. Dominar el aire. Hoy, una de esas piezas ha sido eliminada del juego. Una pieza occidental. Una pieza clave. En los cielos de la región de Sumy, al norte del país, algo ha cambiado. Una línea invisible ha sido cruzada. Los radares rusos barrieron el horizonte. Buscando una firma familiar, pero nueva en este teatro. El eco inconfundible de un F-16 Fighting Falcon. Para Ucrania, este avión no es solo un arma. Es un símbolo. La promesa de un equilibrio de poder restaurado. La esperanza de poder mirar al cielo sin miedo. Pero para el piloto ruso al otro lado de la frontera, era simplemente un objetivo. Un objetivo de alto valor. A los mandos de un Sukhoi Su-35, el Flanker, una máquina concebida para la superioridad aérea. Un cazador de cazadores. El piloto ucraniano, volando sobre su propio territorio, probablemente nunca supo que le golpeó. No hubo una persecución clásica. No hubo un duelo a corta distancia como en las viejas películas de guerra. Esto fue diferente. Fue frío, quirúrgico y aterradoramente distante. El Su-35 no necesitaba acercarse. Su radar, el IRBIS-E, puede ver a cientos de kilómetros. Mucho más allá del alcance visual. Mucho más allá del alcance de las armas del F-16. Desde la seguridad de su espacio aéreo, o muy cerca de él, el piloto ruso adquirió el blanco. Y disparó. El arma elegida, según los primeros informes, fue un misil R-37M. Un arma que redefine las reglas del combate aéreo. No es un misil convencional. Es un proyectil hipersónico. Un rifle de francotirador para el cielo. Viaja a 6 veces la velocidad del sonido. Su alcance supera los 300 kilómetros. Es, sencillamente, el misil aire-aire de mayor alcance del mundo en servicio activo. Para el piloto del F-16, la alerta en su cabina debió ser una sentencia de muerte. Un aviso de un ataque que venía de la nada. De un enemigo que no podía ver. Y del que no podía escapar. El impacto fue instantáneo. El F-16, una maravilla de la ingeniería occidental, se desintegró en el aire. Una bola de fuego sobre los campos de Sumy. Este no es el primer golpe de este tipo. Es la confirmación de una nueva y letal doctrina rusa. Hace apenas una semana, un avión de alerta temprana sueco, un AWACS, fue derribado de manera similar. Se cree que por un Su-57, el caza furtivo ruso. Primero, eliminaron los ojos de Ucrania en el cielo. Ahora, están eliminando sus nuevos puños. El mensaje es brutalmente claro. Rusia no va a permitir que la llegada de material occidental cambie la dinámica del aire. Estaban esperando. Habían preparado la respuesta. Cada F-16 que llega a Ucrania es inmediatamente puesto en una lista de objetivos prioritarios. Y Rusia tiene las herramientas para cazarlos desde una distancia segura. Esto transforma el campo de batalla aéreo. Ya no se trata de quien tiene el avión más ágil. Se trata de quien puede ver más lejos. Y disparar primero. En este nuevo paradigma, el F-16, un diseño de los años 70, se enfrenta a un desafío existencial. Aunque modernizado, su fuselaje y su firma de radar son de otra era. Una era anterior a los misiles hipersónicos de alcance extremo. La estrategia ucraniana deberá adaptarse, y rápido. Volar bajo, usar el terreno para enmascararse de los radares. Evitar las zonas de alto riesgo. Pero eso limita severamente su capacidad para proyectar poder. Para atacar objetivos rusos. Se convierte en una lucha por la supervivencia, no por la dominación. Y cada pérdida es inmensamente costosa. No solo en material, sino en la moral de una nación. Y en la vida de un piloto entrenado durante meses en Occidente.
El F-16 Fighting Falcon. Su nombre es una leyenda. Durante casi 50 años, ha sido la columna vertebral de innumerables fuerzas aéreas. Un caza polivalente, fiable, probado en combate. Nació como un caza ligero diurno. Una respuesta a las lecciones aprendidas en Vietnam. Agilidad por encima de todo. Pero evolucionó. Se convirtió en una plataforma multirol capaz de atacar de noche, con mal tiempo. Un verdadero caballo de batalla. Lockheed Martin ha producido miles, y sus versiones más modernas, como el Block 70, siguen siendo formidables. El coste de una de estas unidades nuevas ronda los 70 millones de dólares. Una inversión masiva para cualquier país. Para Ucrania, es un tesoro nacional. Cada avión es un activo estratégico irreemplazable. Su velocidad máxima supera los 2.000 km por hora. Su techo de servicio es de más de 15.000 metros. Es un avión soberbio. Si te interesa comprender cómo estas piezas encajan en el tablero global, en Secretos de la Aviación analizamos la letra pequeña. Suscríbete. Pero fue diseñado para un mundo diferente. Un mundo donde el combate se decidía a distancias mucho más cortas. Ahora, se enfrenta a su némesis. El Sukhoi Su-35. Este avión no es una simple modernización. Es la culminación de la familia Flanke. Un diseño que lleva la aerodinámica convencional a sus límites absolutos. Con sus motores de empuje vectorial, puede realizar maniobras que desafían la física. Maniobras que dejarían a un F-16 inmóvil en el aire. Pero su verdadera ventaja no está en su agilidad. Está en sus sensores y en sus armas. Es una plataforma de lanzamiento de misiles de largo alcance. Un guardián del espacio aéreo. Se le clasifica como de generación 4.5. Casi un quinta generación. Lo único que le falta es el sigilo, la furtividad total del F-22 o del Su-57. No es invisible al radar. Pero la pregunta táctica que plantea su existencia es: ¿necesita ser invisible, si puede matarte desde una distancia a la que tú ni siquiera sabes que está ahí? El derribo sobre Sumy no es solo una victoria táctica para Rusia. Es una operación de guerra psicológica. Un mensaje dirigido a Kiev y a sus socios en la OTAN. El mensaje es: vuestra tecnología no os salvará. Vuestras esperanzas son vulnerables. Podemos tocaros cuando y donde queramos. Mientras tanto, en tierra, la presión no cesa. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, informa de avances. No solo en el este, en el Donbass, sino en el norte, en la región de Kharkov. Y en el sur, en Zaporilla. La estrategia rusa parece coordinada. Una ofensiva terrestre implacable. Y una campaña aérea diseñada para negar a Ucrania cualquier respiro. Para romper su capacidad de respuesta. El incidente de Sumy es una pieza más en este puzzle sombrío. Una pieza que demuestra que la guerra en el aire está entrando en una nueva fase. Más letal, más tecnológica, y mucho más desequilibrada de lo que muchos esperaban. La llegada de los F-16 debía cambiar el curso de la guerra. Pero la pregunta que resuena hoy sobre los restos humeantes en Sumy es otra. ¿Llegaron demasiado tarde? Sobre el papel, el F-16 es un arsenal volante. Un sistema de armas probado en 1000 batallas. En sus alas puede cargar la respuesta a casi cualquier amenaza. Para el combate aéreo, cuenta con los misiles AIM-120 Abraham. El estándar de la OTAN para el combate más allá del alcance visual. Y para la lucha cercana, el letal y ágil AIM-9 Sidewinder. Pero su versatilidad no termina ahí. Contra objetivos en tierra, despliega misiles Maverick. O los AGM-88 HARM, diseñados para cazar y destruir radares enemigos. Junto a un amplio abanico de bombas de precisión. Es el caza polivalente por excelencia. Un diseño tan exitoso que se han construido más de 4.600 unidades. Un símbolo del poder aéreo occidental, exportado a decenas de países. La columna vertebral de muchas fuerzas aéreas. Y ahora, estas máquinas, donadas, vendidas o transferidas, llegan a Ucrania. La gran esperanza para nivelar la balanza en los cielos.
Pero en el teatro de operaciones, se encuentran con su némesis. Un depredador diseñado específicamente para cazarlos. El Sukhoi Su-35. Un caza pesado, bimotor, de superioridad aérea. Clasificado como de generación 4.5 o 4++. Un puente tecnológico hacia la quinta generación. No es furtivo, no busca la invisibilidad. Su filosofía es otra. Dominar a través de la potencia bruta. Desarrollado por la oficina de diseño Sukhoi, es la culminación de un linaje legendario. Una evolución directa del formidable Su-27. Aunque el primer prototipo derivado del Su-27 voló en 1988, el Su-35 moderno, tal como lo conocemos, despegó por primera vez en 2008. Una máquina del siglo XXI, construida sobre décadas de experiencia. Su silueta es imponente. Su poder, abrumador. Alcanza velocidades de hasta 2.400 km por hora. Mach 2 y 25. Más rápido que el F-16. Pero su verdadera ventaja no reside solo en la velocidad. Reside en su agilidad casi sobrenatural. Gracias a sus motores con empuje vectorial. Toberas que pueden moverse independientemente, dirigiendo el flujo de los gases, permitiéndole realizar maniobras que desafían las leyes de la física. Maniobras que romperían la estructura de un caza convencional. El Su-35 no tiene limitador de ángulo de ataque. Puede, literalmente, detenerse en el aire y apuntar su morro en cualquier dirección. Una capacidad letal en el combate cercano. El Dogfight. Rusia opera cerca de 200 de estas aeronaves. Y se estima que entre 120 y 130 están asignadas al teatro de operaciones ucraniano. Una fuerza formidable, patrullando constantemente la línea del frente. Esperando. El F-16 es ágil. Sí, tiene un bajo coste operativo, es fiable. Pero el Su-35 juega en otra liga en términos de alcance y potencia. Su radio de combate es superior. Puede volar más lejos, permanecer más tiempo en la zona de combate y portar una carga de armas más pesada. Dispone de un cañón de 30 milímetros. Y 12 puntos de anclaje externos. 12 estaciones para colgar el instrumento de la destrucción. Pero la verdadera clave de esta nueva doctrina aérea rusa no está en el avión. Está en el arma que porta. El Vympel R-37M. Este no es un misil aire-aire convencional. Es un arma diseñada con un propósito estratégico. Un asesino de gigantes. Su misión original no era derribar cazas. Era decapitar el sistema nervioso de la fuerza aérea enemiga. Aviones AWACS, los ojos en el cielo. Bombarderos estratégicos. Aviones de reabastecimiento. Cualquier activo de alto valor, lento y predecible. Para cumplir esa misión, fue diseñado con unas características extremas. Un alcance declarado de hasta 400 kilómetros. Una distancia que rompe todas las reglas del combate aéreo. Y una velocidad hipersónica. Superior a Mach 5. Se estima que roza Mach 6. 6 veces la velocidad del sonido. La combinación de estos dos factores lo convierte en el arma más temida de los cielos de Ucrania. Permite al Su-35 operar bajo una nueva doctrina. El ataque desde el santuario. El piloto ruso no necesita arriesgarse. No necesita entrar en el alcance de las defensas aéreas ucranianas. Ni siquiera en el alcance de los misiles del F-16. Puede ascender a gran altitud, dentro de su propio espacio aéreo. Su potente radar IR-BISE detecta un objetivo a cientos de kilómetros. El piloto adquiere el blanco, lanza el R-37M y vira, regresando a su base. El trabajo está hecho. Para el piloto del F-16, la secuencia es una pesadilla. El misil viaja la mayor parte de su trayectoria de forma pasiva, guiado por navegación inercial, con correcciones desde el avión lanzador. Es casi indetectable. Solo en la fase terminal, a unas pocas decenas de kilómetros del objetivo, su propio radar se activa. En ese momento, en la cabina del F-16 salta una alarma. Pero es demasiado tarde. Un proyectil que se acerca a Mach 6 deja un margen de reacción de menos de 10 segundos.
No hay tiempo para maniobrar. No hay tiempo para desplegar contramedidas eficaces. El impacto es casi inevitable. Esto es lo que probablemente ocurrió sobre Krolevets, en la región de Sumy. Un F-16 ucraniano, operando en lo que creía una zona segura, fue alcanzado por un fantasma. Un misil lanzado desde una distancia tan grande que el Su-35 que lo disparó nunca fue una amenaza directa. La geometría del combate aéreo se reescribe por completo. El alcance se convierte en el arma definitiva. La agilidad y la pericia del piloto en el combate cercano pierden relevancia si no puedes acercarte al enemigo. El Su-35, armado con el R-37M, crea una inmensa zona de exclusión aérea. Un muro invisible de cientos de kilómetros de profundidad a lo largo de toda la línea del frente. Cualquier avión ucraniano que se atreva a volar a media o alta altitud dentro de esa zona, se convierte en un blanco. Esta amenaza obliga a los F-16 a cambiar radicalmente su forma de operar. Deben volar a muy baja cota, pegados al terreno, para ocultarse del radar del Su-35. Pero volar bajo los expone a las defensas antiaéreas de corto alcance, y limita severamente la efectividad de sus propios misiles y bombas. Es una trampa táctica perfecta. Si vuelas alto, el R-37M te caza. Si vuelas bajo, te arriesgas a ser derribado desde tierra. La superioridad aérea no se consigue. Se niega. Rusia no necesita dominar cada centímetro del cielo ucraniano. Le basta con impedir que Ucrania lo haga. Y el tándem Su-35 y R-37M es la herramienta perfecta para esa estrategia de negación. Cada F-16 que llega es un activo valiosísimo para Kiev. Pero cada uno que es derribado es una victoria estratégica y propagandística para Moscú. Comprender cómo este tipo de operaciones redefine el equilibrio de poder es crucial. El misil R-37M no es exclusivo del Su-35. También puede ser lanzado por el interceptor MiG-31. Una plataforma aún más rápida, diseñada para patrullar las vastas extensiones de Siberia. Y por el caza de quinta generación, el Su-57. Esto significa que la amenaza es múltiple y proviene de diferentes vectores. Rusia ha integrado su arma aire-aire más avanzada en sus plataformas más capaces, creando un sistema redundante y letal. El derribo en Sumy no es un hecho aislado. Es la confirmación de una táctica que Rusia lleva meses perfeccionando. Una que neutraliza la que se suponía era la mayor ventaja de los F-16. Su radar y sus misiles Abrams. El duelo ya no es simétrico. No se trata de que avión es mejor en un enfrentamiento uno contra uno. Se trata de que sistema de armas puede imponer sus condiciones desde más lejos. Y en esa contienda, hoy por hoy, Rusia lleva la delantera. Cada piloto ucraniano que sube a la cabina de su F-16 sabe que ahí fuera, más allá del horizonte, hay un cazador esperando. Un enemigo que puede verlo sin ser visto. Y que puede matarlo desde una distancia que parece imposible. La guerra en el aire se ha convertido en una partida de ajedrez hipersónica. Una donde un movimiento en falso, un instante de exposición, significa el fin. El F-16 ha llegado al campo de batalla. Pero el campo de batalla ya había sido preparado para su llegada. La guerra en el aire es un duelo de fantasmas. Una danza de señales de radar y misiles que viajan a velocidades hipersónicas. Pero en tierra, la realidad es otra. Es una guerra de barro, acero y sangre. Una guerra de metros ganados a un coste incalculable. Y en las últimas horas, el foco ha vuelto a la tierra. Al avance implacable de la infantería y los blindados. La declaración proviene del hombre que dirige toda la maquinaria de guerra rusa. Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor. Sus palabras no son un simple parte de guerra. Son una declaración de intenciones. Un movimiento calculado en el tablero de la información. Gerasimov habla de un frente de 350 kilómetros. Una distancia difícil de imaginar. Una línea de fuego activa, bajo la responsabilidad del Distrito Militar Occidental. Y en el corazón de esa línea, una punta de lanza. El Sexto Ejército. Su misión: desarrollar una ofensiva en dirección oeste, desde la ya conocida Kupiansk, hacia el interior.
El objetivo no es un punto. Es una línea entera. El río Oskil. Una barrera natural que ha servido como ancla para las defensas ucranianas durante meses. Ahora, esa ancla está siendo arrancada. Gerasimov nombra localidades. Nombres que hasta hace poco eran anónimos. Y que ahora se convierten en epicentros de la violencia. Kutikovka, Borova. Según el alto mando ruso, ya no son campo de batalla. Son territorio conquistado. Liberado, en su terminología. Si observamos el mapa, el movimiento es claro. Kutikovka, al norte. Borova, más al sur. Ambas en la orilla oriental del Oskil. La afirmación de Gerasimov es audaz. Sugiere que las fuerzas rusas han limpiado toda la ribera este del río en este sector. Un avance que no se mide en cientos de metros, sino en kilómetros. Toda la bolsa de terreno al este del río Oskil. Una zona que Ucrania defendía con uñas y dientes. Según Moscú, esa defensa se ha roto. La implicación es grave. Significa que las tropas ucranianas han sido forzadas a un repliegue masivo. O algo peor. Pero el avance no se detiene en la orilla. La ofensiva busca cruzar. Establecer cabezas de puente en la orilla occidental. Y aquí, los nombres se multiplican. Bélica, Sakovka, Sikovka. Gerasimov no habla de control total. Habla de combates callejeros. Una lucha casa por casa, ruina por ruina. En Sikovka, afirma, más de la mitad del asentamiento ya está bajo control ruso. Esto significa que las unidades rusas ya han cruzado el río. Han establecido un punto de apoyo en el otro lado. Y están expandiéndolo. La lista continúa. Novomir, Drelvikovka, Sorsneskivka. Cada nombre es una herida en el mapa de Ucrania. Un punto donde la línea del frente se está desintegrando. Si unimos estos puntos, la imagen que emerge es alarmante. No es un avance lineal. Es una operación compleja. Una pinza que amenaza con cerrarse. Las fuerzas rusas no solo empujan hacia el oeste. Parecen estar convergiendo desde el norte y el este, creando los contornos de lo que en la jerga militar se conoce como un caldero. Una bolsa. Un cerco. Si esta ofensiva tiene éxito, miles de soldados ucranianos podrían quedar atrapados. Con el río Oskil a sus espaldas y las fuerzas rusas cerrando todas las vías de escape. Sería un desastre táctico de primera magnitud para Kiev. Una repetición de las grandes batallas de cerco que definieron las primeras fases de esta guerra. La pregunta clave es la veracidad y la velocidad de estos informes. Las declaraciones de un jefe de Estado Mayor en plena guerra son también un arma. Buscan sembrar el pánico, desmoralizar al enemigo, proyectar una imagen de éxito arrollador. Pero incluso si el avance es más lento de lo que Gerasimov proclama, incluso si el control no es tan absoluto, el simple hecho de que se esté combatiendo en estas localidades confirma la iniciativa rusa. Confirma que la presión sobre Kharkov no ha disminuido. Al contrario, se está intensificando y expandiendo. Ucrania se enfrenta a un dilema brutal. Retirarse de forma ordenada para salvar a sus hombres y establecer una nueva línea defensiva. O mantener las posiciones a toda costa, con el riesgo de un colapso y un cerco catastrófico. Cada hora que pasa, la ventana para una retirada se cierra. El espacio de maniobra se reduce. El caldero, si es real, se está calentando. Y mientras la atención se centra en este posible colapso en el norte, el eje central del conflicto, el Donbass, sigue ardiendo. Aquí la estrategia rusa es diferente. No es una ofensiva de flanqueo. Es un martillo neumático. Un avance frontal, lento pero demoledor, hacia las últimas grandes fortalezas ucranianas. Sloviansk y Kramatorsk. El foco inmediato está en una localidad clave. Mykolaiivka. Su caída abriría una de las principales rutas de acceso a Sloviansk. Y sobre Mykolaiivka, Rusia está descargando todo su arsenal. Las bombas planeadoras FAB. Armas de una potencia devastadora. Cada impacto es un terremoto localizado que pulveriza búnkeres y trincheras. No solo destruyen las defensas. Destruyen la voluntad de resistir.
Las imágenes que llegan del frente muestran el efecto de estas armas. Cráteres inmensos donde antes había una posición fortificada. Soldados conmocionados, desorientados. La guerra psicológica del terror aéreo. Y junto a las bombas pesadas, la nueva plaga del campo de batalla. Los drones FPV. Pequeños, rápidos, letales. Ya no son solo un arma de hostigamiento. Son un sistema de aniquilación sistemático. Enjambres de avispas de acero que cazan cualquier objetivo. Un soldado moviéndose entre ruinas. Un vehículo de suministros. Una pieza de artillería. La actividad sobre Mykolaiv se ha intensificado de forma exponencial. Cada metro cuadrado del terreno está bajo vigilancia constante. Moverse es arriesgarse a una muerte que llega desde el cielo, sin aviso. El objetivo es claro: paralizar las defensas ucranianas. Impedir la rotación de tropas, el reabastecimiento, la evacuación de heridos. Aislar a los defensores y desangrarlos lentamente, antes de que llegue el asalto final. Porque Sloviansk y Kramatorsk no son solo ciudades. Son el corazón simbólico y logístico del Donbass ucraniano. Su pérdida sería un golpe estratégico y moral del que sería muy difícil recuperarse. Por eso, la propia Sloviansk ya está bajo fuego. Ataques con misiles. Bombardeos de largo alcance. Una preparación artillera a gran escala. Rusia está ablandando el terreno, convirtiendo el camino hacia el corazón del Donbass en un paisaje lunar. Un infierno de cráteres y acero retorcido. La guerra ha entrado en una fase de desgaste extremo. En el norte, una posible batalla de cerco que podría cambiar el mapa del frente en semanas. En el este, una ofensiva de aplastamiento que busca demoler las últimas fortalezas. Dos estrategias diferentes. Un mismo objetivo: romper la capacidad de resistencia del ejército ucraniano, antes de que la ayuda occidental pueda marcar una diferencia decisiva. El tiempo se agota, para ambos bandos. Y en el terreno, cada soldado sabe que las próximas semanas definirán el curso de la guerra. Y quizás, su propio destino. El control de fuego sobre Sloviansk ya no es una amenaza. Es una realidad táctica. Cada carretera de acceso, cada cruce, cada posible refugio, todo está al alcance de la artillería rusa. Moverse de día es una sentencia. Moverse de noche, una lotería. Los combates persisten en la periferia, en localidades como Rayo-Alexandrivka. Son escaramuzas feroces, pero no son el golpe principal. Son una distracción. Un ruido de fondo diseñado para fijar defensores. Porque la verdadera batalla se libra ahora en la retaguardia. En el corazón logístico del Donbass. En la ciudad de Kostiantynivka. En las últimas horas, la estrategia rusa ha pivotado. Ya no buscan un asalto frontal. Buscan la parálisis. Los ataques ya no se centran en las trincheras. Se centran en las arterias que mantienen vivas esas trincheras. Las rutas de suministro a la entrada de la ciudad. Cada vehículo que intenta llegar es cazado. Cada convoy es desmembrado. La guerra de drones ha alcanzado un nuevo nivel de sofisticación y sadismo. Vemos carros de combate ucranianos, cubiertos con redes de protección. Una innovación desesperada, que se revela insuficiente. Los drones rusos no solo golpean, se infiltran. Buscan las vulnerabilidades más pequeñas. Una escotilla abierta. Un instante de descuido. La frase que llega desde el frente lo resume todo. Se cuelan hasta la cocina. Penetran las defensas más íntimas del vehículo. Y lo detonan desde dentro. El resultado es una carnicería de acero. Blindados reventados, convertidos en tumbas humeantes. No hay forma de hacer llegar los recursos. Ni munición, ni medicinas, ni relevos. Para las tropas ucranianas en la zona, es un infierno. Un asedio invisible, que llega desde el cielo. A esto se suman las bombas planeadoras. Las FAB. Explosiones masivas que sacuden las posiciones defensivas. Que desmoralizan. Que convierten cada refugio en una trampa mortal. Y sin embargo, en el mapa, la línea del frente apenas se mueve. Esto es lo desconcertante. Rusia no está ganando terreno en Kostiantynivka.
Está negándoselo a Ucrania. Está creando un vacío logístico. Un desierto donde nada puede sobrevivir por mucho tiempo. La misma táctica se replica al norte, en la ciudad vecina de Druzhkivka. Un ataque coordinado, sistemático, implacable. El objetivo es que la defensa de Kostiantynivka se ahogue, que se quede sin munición, sin hombres, sin esperanza, que la ciudad no sea capturada, sino que simplemente ceda, que se derrumbe por su propio peso, incapaz de seguir resistiendo. Es una guerra de desgaste elevada a su máxima expresión, una estrategia de aniquilación logística. Pero mientras la atención del mundo se fija en la agonía del Donbass, el mapa del sur empieza a redibujarse. En la región de Zaporilla, lejos de los focos, las tropas rusas han ejecutado un movimiento rápido y decisivo. La confirmación llega desde fuentes habitualmente cautas, incluso críticas con el Kremlin. Vozdvizhivka ha caído. No es solo un pueblo más en el parte de guerra. Era un pilar, un bastión que anclaba la defensa ucraniana en este sector. Su pérdida no es un simple retroceso. Es una fractura estratégica. La caída de Vozdvizhivka abre una puerta que Rusia llevaba meses intentando forzar. Permite a sus fuerzas avanzar hacia las profundidades de la región, amenazar las espaldas de las guarniciones ucranianas en Orikiv y Uliáipole. Es el inicio de una potencial maniobra de flanqueo a gran escala, un movimiento que podría desestabilizar todo el frente sur. La captura parece ser total. Pronto, las imágenes de banderas rusas ondearán sobre las ruinas, confirmando un avance que cambia las reglas del juego. Pero el peligro no termina ahí. La ofensiva es doble. Más al sur, cerca de la localidad de Charivne, se reporta otro avance. Una porción de terreno, aparentemente pequeña, también ha sido asegurada por las fuerzas rusas. Por sí solo, este movimiento parecería menor. Pero observado en conjunto con la caída de Vozdvizhivka, el plan se vuelve terriblemente claro. Es una pinza. Un movimiento de cerco lento, pero metódico. Las fuerzas ucranianas que defienden la estratégica ciudad de Orikiv están ahora en jaque. Amenazadas desde el norte. Presionadas desde el sur. Con sus líneas de comunicación cada vez más expuestas. Lo que estamos presenciando no es una simple suma de ataques aislados. Es la ejecución de un plan complejo. Una ofensiva que combina el desgaste brutal en el este con la maniobra táctica en el sur. Esta es la nueva doctrina rusa en acción. Menos impulsiva. Más letal. Una estrategia de asfixia que se ejecuta con una paciencia aterradora. Comprender estos patrones es la única forma de anticipar el siguiente movimiento en el tablero. Y para seguir teniendo acceso a este tipo de análisis en profundidad, que conectan los puntos del frente, considera suscribirte y activar las notificaciones. Rusia parece haber aprendido de sus errores iniciales. Ya no busca victorias rápidas y espectaculares. Busca el colapso del adversario. La desintegración de su capacidad para luchar. La pregunta ya no es si las líneas del frente se moverán, sino si la propia naturaleza de la guerra ha cambiado para siempre. Y si Occidente está preparado para la respuesta que exige un conflicto que ya no se lucha solo por el territorio, sino por el agotamiento total del adversario. Y antes de llegar a la conclusión, si quieres seguir entendiendo cómo se reescriben las reglas de la guerra moderna, suscríbete a Secretos de la Aviación.